Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Para avanzar, ¿cuál es la primera pregunta, hermana Mercedes? Pastor, ¿cuáles son los siervos que habla San Mateo 24:45? Pues miremos a ver. Ahí deben de estar 24:45. Bueno, está hablando acerca de la venida del Señor Jesús, ¿ya? Y entonces, desde la visión del Señor, todos los humanos somos siervos, ¿cierto? O sea, cuando miramos a Jesucristo como nuestro Señor, dentro del contexto cultural hebreo, recuerde que allí Señor equivale a ser amo, dueño y Señor de todo. Ahora, el que es amo, dueño y Señor de todo, ha dicho que viene otra vez. Amén. Y para ello hay unas advertencias a través de las cuales nuestro Señor busca que quienes le creemos, sean judíos o no judíos, estemos preparados para ese evento. A esos siervos es a los que Dios se refiere. A hombres y mujeres, independientemente de la nacionalidad, que estén actuando acorde a las exigencias divinas. Ese siervo puede ser usted. Claro. Soy yo. Amén. Sí, señor. Muy bien. Preguntan acá, hermano Carlos. Pastor, mire esta pregunta. Si un creyente perteneció a la iglesia por muchos años, pero luego forma toldo aparte, dice nuestro oyente, y empieza a renegar contra la iglesia, ¿eso es considerado como apostasía? ¿O me podría explicar bien qué es la apostasía? Bueno, no voy a dar un concepto personal. Voy a leer lo que dice la Biblia, ¿le parece? Vea lo que dice aquí Pablo escribiendo a Timoteo, capítulo 4, primera. Leamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, van a tal herejía que prohibirán casarse ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificado. El apóstol está describiendo aquí un fenómeno, y es que en los postreros tiempos, que yo pudiera decir que son hoy, ¿sí? Sí. Se presenta ese fenómeno que hace que las personas terminen pues alejados de la verdad, convirtiéndose en enemigos de la iglesia, en contradictores de la iglesia. Cuando se habla de abrir tolda aparte se refiere a divisiones. Y uno lee en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 16, verso 16 en adelante. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones en contra de la doctrina de Cristo. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Pablo, escribiendo a Tito, le dice que tenga cuidado al que causa división, porque después de una amonestación, dice, persiste en ello, esa persona peca y está condenado por su propio juicio. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Precisamente a esa clase de personas que se van de la iglesia, forman tolda aparte y comienzan a hablar mal de la iglesia. Eran los que Pablo se refería aquí y de los cuales hemos hablado según las Escrituras. Es decir, que en sí es aquellos que ya conocen la verdad del Evangelio, pero hablan en contra de ella. Claro. Es decir, que aquellos que aún no conocen la verdad del Evangelio, pero hablan en contra de la iglesia. Les pasa lo de Pablo antes de la conversión. Pero los que hablan en contra de la iglesia, habiendo estado en la iglesia, inclusive habiendo sido pastores de la iglesia, a esos es a los que se refiere Pablo en los pasajes que ya hemos hablado. Amén. Y concluye diciendo, evítalos. Evita. Un creyente debe de evitar, porque con estos las discusiones no edifican, sino que destruyen, que dañan. Y por eso Pablo dice, evítelos. No vale la pena perder el tiempo. Claro. Mana Mercedes. Pastor, ¿es bíblico que la esposa tenga que aportar dinero en el hogar? Creo que la muchachita. Creo que hay un concepto equivocado con relación a eso, hermana Mercedes, y audiencia. ¿Por qué? Porque uno no entiende, y se lo quiero explicar a través de una ilustración de la vida real. Una hermana se me acerca y me dice, pastor, tengo que irme a trabajar, porque mi marido dice que yo no trabajo. Le pregunté, ¿cuántos hijos tienes? Me dijo, 3. Le dije, ¿quién les hace de comer? Yo. ¿Quién les lava la ropa? Yo. ¿Quién les ayuda a hacer la tarea? Yo. ¿Quién los acuesta a dormir? Yo. ¿Quién les ayuda o los lleva al médico? Yo. ¿Quién va a las reuniones de padres de familia? Yo. Y le dije, ¿y usted no trabaja? Dile a tu marido que le pague un salario mínimo por cada uno y ganarán más que él. Pero es como una costumbre, como un denominador. Sí, claro. Pero entonces lo que yo quiero decir... Tiene que salir por fuera a laburar, eso. Si no, no. Entonces la gente cree que aportar es traer 50, 100 mil o 200 o 500 y decir yo pago la luz o yo pago el agua. Pesos. Pero al caballero se le olvida que para que sus hijos estén bien alimentados, cuidados, vestidos, educados, se requiere quien lo haga, y qué mejor que la mamá. Claro. Entonces, cuando el hombre se va a laborar y la mamá queda en casa, él se puede estar ganando los millones que sea, pero no es él. Para que él esté allá, requiere el concurso de su esposa que lo ayuda. Por eso, cuando recibe el sueldo, debe de participar a su esposa en las decisiones en el campo económico. ¿Qué opinas? ¿Vamos a comprar el vehículo? ¿Vamos a vender el vehículo? ¿Vamos a hacer una donación? ¿Cuántos se nos van a ir en gastos? ¿Vamos a hacer un ahorro? ¿Vamos a pagar una deuda? Porque al final, aunque la esposa no haya colocado físicamente un peso, ha colocado esfuerzo, entrega, dedicación, amor. Entonces aquí la gente lo que tiene es que aprender a valorar el papel del esposo en el hogar. Entonces, si usted labora y él labora, juntos deben de ayudarse en la casa y deben de hacer una bolsa común donde hagan un presupuesto, saquen lo que es de Dios y luego distribuirlo, y de esa manera evitarán cuestionamientos sobre qué hizo el dinero, qué hace usted con el sueldo, porque al final se darán cuenta en que está invertido.
Es una recomendación. Finalmente dos tienen mejor paga de su trabajo. Claro. Y la idea es que obviamente trabajen mutuamente, son una sola carne, pero también ya me llama mucho la atención que dice tiene. ¿Quién sabe qué pensamiento le estarán diciendo? Cómo No, por eso. Es que en los hogares se presentan muchas problemáticas, Pero y imagínese lo que me... muchas diferencias por el dinero. Sí, el dinero es un Claro. problema muy Imagínate que de quien les hablo, de la anécdota real, Sí. hombre, el marido le decía que solo no hacía sino comer y dormir, y cuidando 3 hijos. O sea, hay gente que es desconsiderada. Sí, claro. Cuando uno le da lidia cocinar un agua, la mujer hace todo, Sí. todo. ¿Ya? Mi madre nunca salió a ganar dinero por fuera, pero cuidó de Dios mío bendito, pero ese poquito de hermanos que teníamos. ¿Ya? Mercedita nunca salió, pero me cuidó mis 4 hijos. Entonces, lo que Dios me dio a mí, no me lo dio a mí, nos lo dio. Claro. Cada vez que nos alimentamos es la bendición que Dios nos dio, porque es un trabajo en equipo. Amén, hermano Carlos. Bueno, nos preguntan acá, pastor, Dios le bendiga, y mesa de trabajo. Me gustaría que me explicaran Mateo capítulo 16, verso 28. Esto me da a entender que algunas personas no han muerto. Muchas gracias. ¿Mateo qué? Mateo 16, 28 dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte Claro. hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Para que usted entienda ese pasaje, debe de leer del verso 13 en lo adelante, donde se habla de la transfiguración. ¿Está claro? Entonces, eso lo que le está diciendo es, recuerde que en el capítulo 16 de San Mateo es, Sí, señor. ¿verso qué? Verso 28. Si usted mira bien, está hablando de la transfiguración, después de la transfiguración, o antes de la Antes de la transfiguración mejor. transfiguración. Lo que Jesús está haciendo es diciendo a los discípulos, vea, viene un evento que se llama la transfiguración. En ese evento ustedes van a ver cómo viene el reino de Dios, lleno de gloria y de poder. Y se llevó ¿a quién? A 3. Ujú. ¿A quiénes? A Pedro, a Juan y a Santiago. Y se transfiguró y les mostró la gloria del reino. Ujú. Como no había llegado dicha visión, por eso Jesús les dice, de los que están aquí, ¿de cuáles? De los discípulos, habían unos que no morirían antes de ver la gloria de Dios en el reino. O sea, lo que Dios está haciendo es mostrándoles de antemano la gloria que se dará en el reino de Dios, a través de la transfiguración. Bien, muy bien. ¿Qué concepto tiene el pastor Carlos acerca de las pijamadas que se hacen en las iglesias? Las pijamadas que hacen los jóvenes, los adolescentes y aún hasta los adultos. En la iglesia donde yo sea pastor, donde he sido pastor y donde soy pastor, no hay espacio para pijamadas, ni de niños, ni de adolescentes, ni de jóvenes, ni de parejas, porque pienso yo, me están pidiendo un concepto, ¿no? Sí, están pidiendo el concepto Es personal. un concepto, por eso voy a emitir mi concepto. La historia me dice a mí que en algunos eventos de tal magnitud, a la gente se le ha olvidado que son cristianos. Ujú. Y no quedan mejor sus hijos que en su casa. Claro, se sale de control. Todo. Uy, no. Y yo no admitiría que mi mujer se fuera para una pijamada. Nunca Por lo ningún nunca lo tipo. permitimos, ni los hijos. Nunca. Jamás. Y pienso que Mercedita no permitiría que yo me vaya para una pijamada, ¿no? Ay, que te vas a ir con pijama. Entonces, si es un concepto realmente, no. Pero eso sí se ve en las iglesias, pastor. Bueno, A mí me pero- invitaron a una pijamada y que llevaron a un baby doll bien sexy. Ay, Ay, pero es de verdad.
Un baby bien sexy. Uno se pregunta, habiendo tanto en qué ocupar el tiempo, llegar a esa situación. No, definitivamente. No, los cristianos debemos de tener en cuenta lo que Juan escribe en su carta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, provienen del mundo y no del Padre. Amén, amén. Y el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cada quien que se empillame en su casita y se acueste a dormir. Sí, les cuento, yo dormí anoche en pijama, con Merceditas. Tuvieron pijamada. No, Sí, sí. eso deja muy malas consecuencias. se presta Eso ha para traído muchas muy cosas. malas consecuencias. Amén. Preguntan acá, buenos días, Pastor Carlos, Dios lo bendiga. Pregunto, ¿los ángeles siendo creados por Dios también son hijos de Dios? Por creación, hay 4 clases de hijos de Dios. Los ángeles, por creación. Adán y Eva, por creación. El pueblo de Israel, por elección. La iglesia, por adopción. Siga. Mire esta pregunta tan. Dice, Dios les bendiga. Mi pregunta es, yo me bauticé con un pastor que hoy se le ha caído el ministerio. Pero el caso es que yo me acuerdo de las cosas malas que hice y siento pedirle perdón a Dios. ¿Será que no tenía autoridad el pastor para invocar el nombre de Jesús? Pero muy importante la pregunta, ¿sabe? A ver, hermana. Es bueno que tenga en cuenta No, que es un hermano. o hermano. Y seguramente que habrán también mujeres que Sí. les ha pasado igual. Es muy importante que tengas en cuenta que en tanto que el pastor tenga la investidura de Dios dada por la iglesia, el bautismo es válido, independientemente que en el futuro el pastor tenga algún percance. ¿Sí? Ahora, el hecho de que usted, después de bautizado o bautizada, haya tenido altibajos entre los cuales inclusive haya pecado, no tiene nada que ver el bautismo, sino más bien se da en usted lo que dice Santiago en el capítulo 1, el verso 12 en lo adelante, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido dar. Y cuando alguien se ha tentado, no diga que es de parte de Dios, sino que el hombre de su propia concupiscencia. Pero el Es hermano dice que él tentado. se acuerda, pues uno se acuerda de, sí, pero no. Yo creo Pero que yo no le afecta. recomendaría al hermano que tenga en cuenta lo que está escrito en la profecía. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Que se acuerden de lo que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que se acuerde de lo que está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 6. Porque somos sepultados con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No vive el pasado, pues el Exacto. pasado no existe. Sí, yo creo que lo que tiene que hacer el hermano es, pues que se le venga a la mente, es una cosa, otra cosa es ponerse así, como a revivirlo. Pero acordarse, pues, mi papá hace como 30 años se murió, yo me acuerdo que se murió y ya. Pero Claro. listo, ya quedó atrás. Hay pero, que recordar pastor, pero es sin que hay muchas dolor, sin personas, culpabilidad. pero hay muchos cristianos que están recién convertidos y como que manejan, ¿sí? Manejan extremos. Porque el hermano Carlos decía también un día acerca hablando de un hermano porque es como que se soñó tomando y entonces al otro día dijo, no, pues yo me descarrié. Entonces, sí. O una dama que se me acerca después de 20 años de bautizada, se me acerca para decirme, pastor, llorando estaba destrozada la hermana. No tengo paz. ¿Por qué?
Lo que pasa es que yo aborté un hijo y lo hice porque mi marido me obligó Pero más a de 20 abortar. años. Y le dije, ¿y cuánto hace que lo abortó? Dijo, 40 años. Le dije, ¿cuánto hace que es convertida? Me dijo, 20. Le dije, eso hace que su pecado no exista. Claro. La gente debe de creer en la obra justificadora de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Su ayer no existe. Viva su presente Claro. y no se preocupe por el futuro. Viva este instante que es el más importante de su vida. Que es normal que se acuerde del pasado, sí, pero no es No normal que le alimentarlo. afecte Exacto, su no puede pasado, no le puede afectarle. afectarle Sí. porque ya Dios lo perdonó. Antes yo creo que es motivo de agradecimiento para Claro. con Dios, de donde lo sacó Claro, Dios. que mucho se le perdona, mucho ama. Ujú. ¿Verdad? Bueno, hermano Carlos, preguntan acá. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Por qué en nuestra iglesia una persona no puede desempeñar un servicio a Dios, perderse de este privilegio, porque no ha hablado en otras lenguas, aunque sí ha dado fruto de arrepentimiento? Bueno, es una pregunta que se ha dado respuesta aquí hace, es decir, muchas veces. Pienso que esa pregunta se la podría resolver de una mejor forma su pastor, el directivo del distrito o el miembro del honorable consistorio de ancianos. ¿Ya? Creo que Dios en su cuerpo no tiene ni un solo creyente que carezca de servicio. O sea, que no pueda servir. Todos en el cuerpo de Cristo sirven. Lo que pasa es que cada creyente debe de saber cuál es el puesto que ocupa Ujú. en el cuerpo de Cristo. Y en la medida que alcancemos a entender en qué parte del cuerpo de Cristo estoy, desempeñaré la función en el lugar donde Dios me tiene, sin estar preocupado por cosas que en gran parte están relacionadas con la estructura administrativa de la iglesia. Con relación al servicio a Dios, las viudas le servían con sus bienes, ¿verdad? Pablo en el capítulo 16 de la carta a los Romanos habla de una cantidad de personas que servían al Señor desde diferentes campos. Si usted es una persona que piensa que el servicio a Dios es equivalente a predicar, que es el equivalente a ser diácono, que es el equivalente a ser presidente de Dorcas, de jóvenes, pastor, si esa es la visión que usted tiene de servicio, creo que está equivocado. En un edificio hay elementos que prestan un servicio tan grande que sin ellos el edificio no estaría en pie, como son los cimientos. Aunque no se ven, son la razón de la estabilidad y de la permanencia del edificio. Así también somos los cristianos. Ujú. Entonces lo que usted debe de aprender a entender es ¿qué es el servicio a Dios? Ana, la viuda de más de 100 años, servía a Dios de día y de noche en el templo, en oración Amén, y amén. ayuno. Amén, amén. Entonces, la iglesia sí tiene un manejo que es estructural, que es administrativo, que tiene que ver con algunos campos en el servicio para los cuales se requiere que la persona, desde la visión de la iglesia, debe de haber hablado en nuevas lenguas. Pero eso no es equivalente a que si usted no ha hablado en nuevas lenguas, no esté sirviendo a Dios. Porque las lenguas son apenas una parte de la canasta que Dios le da al creyente cuando le recibe como su Señor y Dios. No hay manera
de medir, hablemos en términos que la gente comprenda. No hay manera o forma de medir los artículos del Espíritu Santo en la canasta que Dios le regala al hombre cuando el hombre recibe al Señor. Jesús habló de 5 en la Gran Comisión. Pablo habla de unos en el capítulo 12 en la carta a los Romanos, de otros en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, de otros en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y eso, si nos limitásemos solo a ello, estaríamos metiendo a Dios en una camisa de fuerza. Porque Dios, o a Dios no hay manera de medirlo en su generosidad para dar a los que en sí les reciben. ¿Cómo será que el escritor consagrado dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman? Amén. Sigamos. Amén. Aquí hay una taquillera, pastor. La administración de la iglesia nuestra solo es del pastor, o la esposa también tiene participación. La esposa es la coequipera, ¿Qué es eso, pastor? Explíquenos. la ayuda, la persona que debe de estar ahí, porque siempre 4 ojos verán más que 2, Pero el pastor es el que tiene el... pero el responsable es el pastor. Exacto. Ahora yo sí quiero, déjeme que se me vaya la mano acá y Ay, lo santa. hago a conciencia. Santo Dios. Ese cuento de que la mujer del pastor es una oveja más, no es así. ¿Cómo así? Yo lo digo porque he escuchado por ahí que alguien ha dicho que la esposa del pastor es una creyente más en la iglesia y que bástale convivir bajo el techo y ya. No es así. Ella es una oveja del rebaño de Dios. El pastor también es una oveja del rebaño de Dios. Pero si un pastor no está bien acompañado, no Claro. puede ser pastor. ¿Eso qué quiere decir? Que la esposa del pastor es fundamental en el buen ejercicio del ministerio de un pastor. Si un pastor tiene una mujer que no es convertida, no puede ser pastor. Si un pastor tiene una esposa que es mundana, no puede ser pastor. Si un pastor tiene una esposa que vive involucrada en todos los desórdenes habidos y por haber en todos los campos, no puede ser pastor. Es más, lea lo que Pablo escribe en la carta a Timoteo capítulo 3, primera. Se requiere que el pastor o ministro u obispo sea marido de una sola mujer. Luego dice que sepa gobernar su casa, que sepa tener a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un pastor que tiene una mujer desordenada no sabe gobernar su casa, que tiene sus hijos borrachos, ladrones, drogaditos, criminales. Algo pasó. Hablo no yo, el Señor. Así dice Dios a través de Pablo. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso, para ser un buen pastor, primero tiene que ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano, un buen creyente. Si eso no se da, pues aunque tenga el rótulo de pastor, la verdad es que dejará mucho que desear en el ejercicio ministerial. ¿Y Sigamos. qué decir de aquellas congregaciones donde la esposa del pastor de pronto es la que maneja las finanzas de la iglesia, la tesorería? Reglamentariamente es Bueno, está prohibido. bien. El reglamento interno de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es claro. Ningún miembro de la junta local puede ser familiar del pastor. Inclusive, ni entre ellos mismos pueden tener
ningún vínculo familiar. Sí, lo digo es por el sentido de que la pregunta decía que si la esposa del pastor puede entrar a la parte administrativa de la iglesia, de la congregación. Claro, ella puede ayudar. Exacto. Mercedita me ayuda a mí, porque ella ve cosas que yo no veo, porque ella en un momento determinado me asesora. Exacto. Por ejemplo, ante el gobierno, Merceditas es la asesora pastoral. Así lo declaro yo en mi declaración de renta. Como asesora en el ministerio pastoral. Exacto. Pero ya entrar. Pero ya ella para Ya entrar en la decidir... iglesia y a dar órdenes en No, la ella iglesia. no, que porque yo creo el que esa es- responsable Yo es creo que esa el es- pastor. Hacia ahí la sí, yo pregunta. creo que esa es la... Debe haber una esposa de pastor que es la pastora. Que está sujeta al pastor también como creyente, pero que es coequipera con el pastor en el ejercicio ministerial, que ayuda al pastor a Pero que ver lo que el ayuda, que pastor no colabora. ve, Que ayuda. Lo que mismo aporta. Exacto. Es Que esa ayuda aporta, idónea del pastor, la que claro. le ayuda también en algún momento alguna decisión. Pero cuando no hay se ve bien que la esposa del pastor esté diciendo, hermano, vea, usted No, haga esto, donde- usted haga aquello, donde la- usted predique, no No, ponga a Julano. donde la esposa Feo. del pastor toma las decisiones, allí las cosas no funcionan bien. Exacto, exacto. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan acá, Dios los bendiga, hermanos. Mi mamá fue bautizada a los 95 años, Qué bendición. pero nunca pudo ir a la iglesia ni participar de la Santa Cena. Mi pregunta es, ¿ella es salva? Si ella creyó de todo corazón y se bautizó como dice las Sagradas Escrituras, ella es salva. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Está claro? Por eso está haciendo la salvedad. Si ella creyó. Porque a veces hay familias que quieren bautizar a sus familiares sin creer. Ajá. La persona no oye, la persona no ve, la persona tiene demencia y entonces no está en condiciones de tomar decisiones. Exacto. Pero la familia quiere que se bautice porque pues sabe que si se muere sin el santo bautismo se va a perder. Entonces quieren salvarla a ellos. Cuando resulta que la salvación es individual y cada individuo debe tomar la decisión. Sí. Entonces, una vez que yo tengo 90 años, 95 años, 100 años o más, pero todavía tengo la facultad de decidir sobre mi futuro eterno y en razón a ello me bautizo, independientemente de que pueda ir a la iglesia o no, según la Biblia, es salvo. Amén. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia? Pastor, ¿y qué pasó cuando le fueron abiertos los ojos a Adán y Eva? Bueno, la diferencia que hay entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es acogerse al mandamiento de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía que ver con la oportunidad que Dios le da al individuo acerca del libre albedrío, el cual o del cual hizo mal uso el hombre. Porque el hombre tenía la posibilidad de tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. O tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y acarrear la muerte. Dios los coloca para que decidan y desafortunadamente el hombre escuchó la sugerencia, la propuesta de Satanás y no escuchó el mandato de Dios. Porque el primer mandamiento de Dios fue, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de los árboles que hay en el huerto, de lo que ellos producen ustedes pueden comer. Pero hay un árbol que está en el medio del huerto. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Equivalía a la voluntad del individuo en el sentido del individuo tomar el control y saber decidir entre lo que le convenía y no le convenía. Y estaba bajo la figura de un árbol. No era una manzana, era la conciencia misma del individuo. Algunos dicen que Adán y Eva antes de pecar eran santos.
pero resulta que el santo es separado del pecado. ¿Ya? Pero eso no es equivalente a que ellos no fueran conscientes que había pecado. Lo que pasa es que una cosa es Adán y Eva antes de pecar, otra cosa es Adán y Eva después de que pecan. Ujú. ¿Está claro? Ellos eran conscientes que comer de ese fruto les traería como resultado la muerte. Eso lo sabían ellos. De la diferencia de Adán antes de pecar a Adán después de pecar es que antes de pecar eran personas conscientes de que había el peligro. Y una vez que pecaron eran conscientes practicantes del pecado. Aún conociendo y sabiendo las consecuencias, desobedecieron. Exactamente. Aún sabiendo lo que iba a pasar. Muy bien. Mano Carlos, mira esta pregunta. Dice aquí nuestro oyente. Si la esposa del pastor es contadora pública, ¿ella puede ejercer su profesión siendo esposa de pastor? Y a propósito de esas preguntas que salen de si la esposa del pastor puede trabajar o laborar en su profesión siendo esposa de pastor. Yo pienso que A ver, todo tiene un orden. orden. Cuando un pastor está casado con una esposa que maneja o que es profesional en alguna área, las responsabilidades del pastor, ella es la coequipera. Lo que tienen es que ponerse de acuerdo en el tiempo, cómo lo van a distribuir. ¿Por qué? Yo conozco casos, y lo estoy hablando en conocimiento de causa, y hasta aquí no he visto que la iglesia haya tomado una decisión Al respecto. como decirle, por ejemplo, al pastor que su esposa es médico. Tu esposa no puede seguir ejerciendo la profesión. No hay en el reglamento. O la esposa es abogada. Tu esposa no puede seguir ejerciendo el derecho. O tu esposa es bilingüe. No puede ejercer. Hasta aquí yo no he visto eso. No lo hay. Conozco esposas de pastores que son médicos y ejercen. Que son docentes y ejercen. Psicólogas. Que son psicólogas y ejercen. Que son funodiólogas, es que Pueden. Sí. Claro, Pueden lo hacen. ejercer su profesión. Lo que pasa es que ellos sí tienen es que planificar Eso sí. el tiempo. Ojo, no es que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia esté diciendo pueden o no pueden. Por lo que yo he visto, no existe ninguna restricción. Lo hago en razón a lo que he visto y por eso argumento. Conozco esposa de pastor científica que incluso siendo esposa de pastor hizo la primaria, hizo el bachillerato, hizo su carrera profesional en salud y luego Está ejerciendo. fue y hizo su doctorado, su especialización Pero ella. en ciencia, es científica y ejerce hasta hoy. Y no he visto que le hayan puesto ningún obstáculo. Como tampoco he visto que el pastor haya dejado de ejercer su ministerio de manera satisfactoria en la comunidad porque su esposa ejerza su profesión. Es el pastor el que no puede ejercer Es el pastor. su profesión. Exactamente. Eso sí. Por ejemplo, yo como pastor, yo soy profesional. Yo podría estar dando cátedra permanentemente en una universidad. Pero ahí ya las cosas son a otro Su precio. profesión es ser pastor. Claro, mi Carlitos. profesión es ser pastor. Y dentro de eso hay profesiones que se adaptan al ministerio. Vamos a tratar de ubicarnos. Un pastor es contador público. Resulta que la iglesia tiene departamento de finanzas. Entonces requieren ¿qué? Pues una colaboración, Pero él. pero Güey. no puede dedicarse a eso. Yo conozco situaciones donde el pastor dentro de la iglesia contribuye con Sí, su profesión yo he escuchado que le llaman en el desarrollo un ministerio especial.
ministerios Y especiales. tiene iglesia y es contador. Bueno, si Ahí es sí ya el cambia, sí. tesorero, Es que a eso me refiero. No, porque no. un pastor puede ser, A por ejemplo, ver. como el consistorio de ancianos. Yo conocí el caso Cuando de uno. están en el consistorio ya no tienen iglesia a cargo. Yo conocí el caso de uno que no, le pidieron que por favor dejara de administrar una congregación por un periodo de tiempo de un año, porque lo necesitaban en En un la parte ministerio en un especial. ministerio especial y Eso después es lo que volvió a yo- la congregación. Exacto, eso es lo que yo pero digo. cuando yo hago alusión a ministerios especiales, me refiero al pastor que ejerce el ministerio en las cárceles. Ok. Amén. Se llaman pastores carcelarios. La iglesia ha creado ya un ministerio hospitalario. Entonces, un médico, ¿por qué no puede ejercer su ministerio en los hospitales? No es lo mismo que llegue Pepito López, Que no tienen ni idea. de qué es la salud, Ujú. a que llegue un médico con una especialización en determinado campo Hacer su a abrir espacios para ayudar a la gente en los hospitales. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Entonces la iglesia ya tiene misiones hospitalarias. Claro, hay un coordinador nacional de misiones hospitalarias. Qué bueno que ese coordinador de misiones hospitalarias sea un pastor que tenga conocimientos en medicina, Por ejemplo. por ejemplo. Y no solamente simples conocimientos, Sí. sino que sea un Sí, sí, profesional sea un médico. con especializaciones Sí, 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 sí. bien avanzadas en diferentes campos Mm. y que puede ejercer. Si un pastor puede ser pastor en las prisiones, ¿por qué un pastor no puede ser pastor en los hospitales, donde hay cantidad de Sí, creyentes y cantidad de personas? Voy a ir más allá. ¿Por qué un pastor no puede ser pastor en funerarias, por ejemplo? Y yo se lo digo porque he ido a funerarias, donde haciendo una ceremonia Ok, sí. para un creyente, se me acerca gente que no sabe qué es el evangelio. Y me dicen, pastor, yo quiero que me haga ese servicio acá donde mi familia, mi mamá ha muerto, o mi pariente. ¿Ustedes son convertidos? No. Ah, pero yo entonces ejerzo el ministerio ahí. ¿Por qué? Uy, claro. Porque tengo la gran posibilidad Claro. de llevarles el evangelio a un grupo de personas muy importantes, en una coyuntura muy importante. ¿Sí? Ujú. Yo puedo mirar, por ejemplo, a la hermana Sara, que tiene la Fundación Huellitas en el Alma. Sí. ¿Cómo ella ha penetrado los centros donde están las personitas enfermas de cáncer? Y ella ha logrado permear con el evangelio desde los oncólogos hasta los ayudantes, los padres de familia que están enfermos o que tienen sus hijos enfermos, los mismos niños. Entonces uno ve que son ministerios especiales. ¿Ya? Entonces yo creo que la iglesia, en la medida que va creciendo, van surgiendo ministerios que se van enfocando en determinados campos, así como el ministerio en la fuerza pública, por ejemplo. Estaba anoche hablando con un hermano que trabaja con la vicepresidenta de la República, con la Pero no es doctora. pastor. Él no es pastor, Eso. pero él ya, incluso me dijo que van a tener unos devocionales en la vicepresidencia. Sí, o como el pastor que es coordinador de la fuerza pública, evangelismo evangelismo en las fuerzas públicas y fue militar ¿Mm? en su pasado y va a tener un contacto y un acercamiento más Se fácil. acerca al teniente, al general y ejercen un ministerio desde allá. Pero entonces, Manuel Carlos, usted mencionó que es importante que la esposa que va a ejercer su profesión organicen los tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice todo tiene su Porque de tiempo. todas maneras se necesita que la esposa esté ahí. Se necesita. En la iglesia, saque tiempo para la Oh, iglesia. Quiero hacer una salvedad aquí, hermana Mercedes y pastor. Porque pues he escuchado de algunos que dicen que no requieren de la esposa para dar consejería. Yo respeto esa visión. Pero grave. Pero desde mi visión, ojo, esto es un concepto, no es un mandamiento de la Iglesia Pentecostal Unida.
sino el concepto del pastor Carlos Hoyos. Y me hago responsable de eso que estoy diciendo. Yo soy un fiel convencido que hay momentos en la consejería donde sin duda alguna debe de estar la esposa del pastor. Sí. No es lo mismo yo sentarme a tener una consejería para Alex que tener una consejería para la joven o para la dama casada que tiene un problema y necesita ser escuchada. Entonces, no es lo mismo que ella esté en mi oficina conmigo a solas a que esté con mi esposa. Claro. Entonces, con mi esposa vamos a minimizar una cantidad de problemas. Cualquier cantidad. Pero solo con ella voy a dar oportunidad a que el esposo piense mal, a que el vecino piense mal, a que se dé una orientación con un fin y de pronto se interprete de otra. Es muy complicado. Desde mi visión. Que uno también tiene la experiencia de que muchas parejas hay hermanos que dicen, no, yo quiero que la esposa también esté quiero escuchar su aporte, quiero escuchar Y también hemos tenido Claro. casos donde usted sabe que cuando lo postulamos al ministerio, lo primero que le Eso dijimos fue lo al primero. pastor Diego fue, Sí. no atienda a mujeres solo. Porque es que casos se han visto, hermanos. Claro. No atienda a mujeres solo. Y no atienda a niños solo. Tampoco. ¿Por qué? Porque el pastor ocupa un lugar muy alto y es muy fácil caer en desgracia. Entonces esa esposa de pastor debe sacar el tiempo, la Saber disposición planificar. para Sí. ayudar a su esposo en la consejería y en muchas cosas que es Y parte en de lo la que labor pastoral. requiere, en lo que requiere de su... Sí, porque hoy en día hay mucho problemática acerca de Claro, porque ello. hay trabajos Que la que son de esposa dice, 8 de la el mañana a trabajo 5 es de la él, tarde. es él. Y él es el pastor, él es... Pero no es él así. es como si fuera médico, si fuera... No. Si fuera Él abogado, es si una fuera... persona, La esposa debe estar pero la ahí esposa es la colaborando. coequipera. Claro, claro. Entonces ya el trabajo... le Pueden puede quitar. ejercer, sí, pero deben de manejar. Y ella el tiempo. debe de colaborarle a Y él y ella estar allí. claro. Porque ella lo podía hacer las dos cosas. Sí, sí. Como dice la Biblia, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Así es. Mire, pastor, lo que se acaba de decir. Ay, vea. Bueno, la pregunta es acerca de lo que el pastor acaba de decir, o sea, que los pastores sí pueden hacer ceremonias fúnebres a los inconversos. Claro. Claro, sí. Donde haya muerto Yo y he haya hecho. gente, yo los predico. Yo Si he me hecho. invitan, yo lo hago. Yo he hecho. No les hablaré que esté en el cielo. Ajá. No les hablaré que nos veremos con él en el cielo. No se enfocará en el muerto. No. Pero se enfoca en la los que gente están que está escuchando. Claro, porque uno sabe que los muertos nada saben. Claro. Pero es la puerta para generar conciencia acerca de que los que están Claro. vivos deben de prepararse para el evento que es inevitable, que se llama la muerte. Una de las mejores oportunidades de evangelismo es un funeral. Pero claro. Una ocasión me Yo lo he hecho cualquier cantidad de veces. En una ocasión me tocó ir a hacer una ceremonia fúnebre en la funeraria de la policía. Sí. Y su merced estaba en Europa en ese tiempo y preciso le dio por morirse a todo el mundo. Y me tocó ir a hacer una ceremonia, hermano Carlos, y había solamente una persona creyente que era como un primo segundo del que se murió. Wow. Entonces fue la que pidió que por favor fueran a hacer la ceremonia. Y llegué allá y eso habían por lo menos unas 150 personas en esa salón. Imagínese. Y habían profesionales de toda clase porque el que se murió era un cirujano plástico. Wow. Entonces habían médicos, policías y la esposa era una policía. Y Entonces, muchos aprovechó amigos de uno, todos sí, ellos. uno Mucha aprovechó. oportunidad para... Yo me fui con un hermano, bueno hermano, usted va a ser mi coequipero aquí, lleve esa guitarra y que Dios nos use para hablarle a todas esas personas. Sí. Y fue una bendición y Claro que sí. Dios es bueno, sí se puede. Sí, Bueno, uy, me toca a mi Dios mío bendito. Bueno, hermano Carlos, No se me asuste. esta pregunta está muy reiterativa, ya la he dicho varias veces, solo que no se ha dado respuesta, o creo que sí en otras ocasiones. Dice, ¿puede una hermana maquillada subir al altar y servir a Dios? Es muy compleja la pregunta porque pues hay diferentes vertientes
que manejan conceptos. Desde la visión personal, yo le recomendaría a las hermanas que eviten eso, porque esa es la vanagloria de la vida. Y el pasaje comienza diciendo que no améis al mundo ni esas cosas. Quienes de una manera tajante condenan se basan en la forma de Jezabel, ¿cierto? Sí. En nuestro caso personal, mi esposa nunca ha necesitado maquillaje. Nunca lo ha necesitado. Habrán personas que lo harán. Yo no soy juez. Con esto no estoy diciendo que avalo dicha actitud. Respeto. En ese campo hay tanto que decir y la iglesia no ha definido o no ha fijado una postura clara al respecto. Mal haría yo meterme aquí en camisa de 11 varas. Lo único que yo puedo argumentarles es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En la vanagloria de la vida está desde maquillajes, claro, hasta extensiones, implantes, todo lo relacionado a la apariencia, a la belleza, a la vanidad. Y la Biblia dice que todo eso pasa. Y es interesante esa parte porque dice, ¿dónde dice la Biblia? No, ahí incluye todo. Todo está ahí. Todo está ahí. Pero hay que hacer salvedades. Porque si tengo un problema en mi nariz y requiere una cirugía, por ejemplo, sí, claro, o una persona sufre de obesidad y requiere una cirugía y en razón a ello... Y es algo que afecta a su salud. No solamente física, sino psicológica, y tiene que hacerse una cirugía, pues hombre, eso es una cosa. Claro. Otra cosa es que estando en plenitud, piense que necesita más glúteos, o más senos, o hacer desaparecer las arrugas de la cara porque quiere ser joven, entonces se aplica aceite de chimpancé. Eso es vanidad, sí. Y terminan como monstruos. Bueno, ahí se da cuenta que todo es vanidad. Sigamos. Ay, pastor. A la orden. ¿Por qué fue pecado que David censara al pueblo, pastor? Bueno. Sí, esa pregunta la escuché. Es muy importante la pregunta. Nadie puede definirlo como tal el por qué, pero existe interpretación. Si el pueblo de Israel dependía de Dios, ¿por qué pensar que la fuerza estaba en ellos? Es más o menos la interpretación, ¿sí? O sea, donde el rey deja de pensar que el Dios que lo ha ganado todo para él en las batallas, ahora él busca depender de su ejército. Es en razón a eso que gira. Y en otra interpretación yo leía que como Dios es el dueño de su pueblo, claro, él es el único que puede autorizar el censo. Así como a Moisés le autorizó censarlo, a David no se lo había autorizado. No, y aparte de eso refleja, o sea, hay unos antecedentes. Sí, también, sí. Donde Dios ha peleado por su pueblo. ¿Cómo es que ahora dejo de confiar en el Dios que ha peleado por su pueblo para confiarme en el ejército que yo tengo para salir a la guerra? Amén. Cuando con Dios, con pocos o con muchos, la victoria está asegurada. Y hay un ejemplo claro, la guerra que libró Gedeón, los miles que se quedaron, y la ganó con 300 hombres que bebieron el agua como la beben los perros. Pastor, le puedo hacer una pregunta. Sí, pero yo le quiero hacer una pregunta antes de irnos, porque están diciendo, si el pastor si el pastor puede hacer una ceremonia
a inconversos en un funeral, Sí. ¿por qué no puede casar inconversos? Es que es diferente. Por eso. Es diferente. Eso es lo que queremos que explique. Claro, hay una Porque- diferencia sí, muy claro. grande. Que sí. Porque hacerle una ceremonia matrimonial a personas no convertidas riñe con el reglamento interno de la iglesia que dice que no se puede. Y la iglesia ha sentado doctrina en ese campo basado en el acuerdo que hay entre la iglesia y el Estado, que mientras la iglesia no se salga de esos parámetros, el Estado respeta las decisiones de la iglesia. El día que un pastor le haga ceremonia a una pareja de inconversos, mañana tendrá que hacerle ceremonia a una pareja homogénea. Y si no lo hace, será sujeto de juicio, porque podrán demandar en el sentido de que se está excluyendo a determinada grupo de la sociedad. Entonces la iglesia, para curarse en salud, no lo hace. El Estado respeta las decisiones internas. Pero el muerto, Es que la ceremonia no se le está haciendo al muerto, se está Exacto. haciendo es por evangelizar Se la está gente. evangelizando. Se está logrando la evangelizando. oportunidad para Claro, hablarle a la gente del evangelio. En cambio, el para matrimonio enseñarles. es una ceremonia que se está haciendo un pacto ante Dios, ¿sí? Como un Exacto. y compromiso. que continúa el proceso. Hay de la mucha vida. diferencia. Hay mucha diferencia. Bueno, pastor, el tiempo se fue, el Entonces, hermano vámonos, Alex, qué hermana vergüenza. Dios les bendiga a todos.